Vamos a ver el libro de Ruth. Son 4 capítulos, es un libro muy corto del Antiguo Testamento y el título de esta enseñanza, de lo que vamos a ver, es Dios visita a su pueblo. La Biblia dice y nos enseña que nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, adquirido para buenas obras, adquirido para alabanza de su nombre, adquirido porque a Él le costó, no fuimos gratis, le costó su vida. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él tuvo que entregarse, como decía Miguelito hace rato que estaba aquí presidiendo la reunión. Regularmente la gente se entrega por su rey. Aquí fue al revés. El rey se entregó por su gente. Y esto es el aspecto más maravilloso de la redención, donde una vida perfecta, que fue la de Cristo, dice: allá pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo o como cosa que aferrarse. Se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como nosotros, hombres y mujeres. Y estando en esta condición de hombre se hizo obediente. Una obediencia que nosotros lamentablemente no podemos llevar al 100%. Porque si yo preguntara aquí cuántas personas han mentido, pues por supuesto, y que yo pudiera decir, a ver, levante la mano alguna persona que está aquí y que nunca haya mentido, yo creo que nadie pues podría levantar su mano. Y si yo pregunto cuántas veces has mentido, yo creo que ya perdiste la cuenta. Digo nada más para tomar un punto común, que es la mentira. Pero sí hay muchas cosas en la instrucción de Dios. Y aquí particularmente cuando nosotros estábamos perdidos, dice la Biblia que estábamos perdidos en las malas prácticas de nuestros padres, las heredamos de ellos. Estábamos en las tinieblas y de las tinieblas fuimos traídos a su luz admirable, fuimos rescatados. Todos nosotros de alguna manera, no solamente en la mentira, en la codicia, en la avaricia, de la ira, de los celos, de las contiendas, del adulterio, de la fornicación, de la división, del divorcio, de tantas cosas en las que nosotros fácilmente por nuestra naturaleza pecaminosa nos involucramos. Entonces Dios traza un plan desde la eternidad. Antes de que tú y yo naciéramos, Él ya tenía un plan. Puso una pareja en el Edén y esta pareja, los primeros 2 capítulos vemos que tiene una comunión maravillosa con Dios. Prácticamente le entregan todas las cosas. Es como, y me gustó este ejemplo que pusieron en la cena de matrimonios. Es como si a ti te dijera alguien: ¿sabes qué? Mira, ve a Plaza Satélite y puedes comprar todo lo que tú quieras, lo puedes tomar, es tuyo, las marcas que tú quieras, los tenis que tú quieras, la ropa deportiva, la ropa de vestir. Si se te antoja comer en un restaurante, puedes comer en ese restaurante. Si no te gustan las pastas, si quieres ir uno de carnes, puedes ir uno de carnes. Si quieres algo que engorde y saque llantita, pues puedes ir a las pizzas. Entonces, prácticamente así era el Edén, toda la abundancia. Pero había una indicación: de este árbol no comerás, porque el día que comieres aprenderás el bien y el mal. No había maldad en el hombre, no había maldad en el corazón y el pensamiento. Nuestros pensamientos diseñados por Dios eran puros y nada más nos dio todas las cosas en abundancia para que disfrutemos de ellas. Y es como si en Plaza Satélite te dicen, y el ejemplo que ponía, se ponía en la cena de matrimonios, de las donas originales de Krispy Kreme no puedes comer. Oye, de las que están rellenas de frambuesa, de esas sí. De las que, ¿cómo se llama? Crema pastelera, de esas también. De las que tienen así chochitos, de esas también. Nada más de las originales que son glaseadas no puedes comer. ¿Y qué creen? Adán y Eva
Y si hubiera estado tu matrimonio el mío, dijimos, no, pues nosotros queremos de esas. Porque no tenemos contentamiento. Porque no tenemos una referencia correcta de las cosas que Dios nos da y no somos agradecidos. Somos ingratos por naturaleza. Pensamos que merecemos todo. Y Dios, viendo esa condición pecaminosa que quedó en nosotros, porque eso manchó no solamente nuestra vida, sino la de nuestros hijos, la de nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, la maldad de los padres visita hasta la tercera y cuarta generación, y prácticamente pues ya no había plan si Cristo no lo hacía a través de la redención. Entonces, en este plan y en este libro se nos va a marcar ese proyecto de Dios que tuvo para la redención de su pueblo. Es una historia real, pero que de alguna manera simula, asemeja, es como una metáfora, una enseñanza a través de historias reales que representan la redención de Cristo Jesús por su pueblo. Entendiendo que tú y yo somos ese pueblo de Dios adquirido para buenas obras, para alabanza de su nombre, para vivir correctamente, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre y la mujer de Dios, todos nosotros, si nos disponemos con la ayuda de Dios, aprendamos a vivir de manera correcta. Esa es la Biblia, es un manual. No estamos compartiendo ninguna religión. No tenemos necesidad de ninguna religión, simplemente las religiones son los esfuerzos del hombre, etimológicamente hablando, para religarse con Dios. Nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada para ligarnos con Dios. Cristo hizo todo. Y si tú crees, dice la Biblia, tienes vida eterna. Entonces, Dios visita a su pueblo. ¿Y cuál es el objetivo? Observar el poder de esta visitación de Dios al llevar a cabo la redención de su pueblo, dándoles pan. La Biblia nos dice, Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Y este es su pan, su palabra. No hay manera que tú y yo podamos decir que conocemos a Dios si no nos exponemos a la palabra. No hay manera que nosotros podamos definir que Dios es esto o hace el otro si nosotros no conocemos todo lo que Él puede hacer por tu vida y por la mía a través de la palabra. La palabra de Dios, mis amados, es la revelación de Dios para con toda la gente. Ahí está muchas veces en la casa de todos quizás, pero regularmente es un libro empolvado que no se utiliza. O muchas veces algunos de los que vienen aquí quizás lo llegan a utilizar cuando vienen. Y ahorita como ya se proyectan las citas bíblicas aquí en las pantallas, pues ya ni lo usan. Y digo, no está mal que leamos aquí las pantallas para dar un seguimiento ágil y dinámico a todo lo que se está enseñando. Pero mis amados, es importante que nosotros consideremos exponernos a la palabra de Dios todos los días. La Biblia dice en Mateo capítulo 4, versículo 4, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Probablemente no te dio tiempo a lo mejor hoy de desayunar, pero te garantizo que cuando terminemos más o menos en unos 50 minutos, si nos va bien, ¿verdad? Pero yo creo que sí. En unos 50 minutos si terminamos, pues vas a tener hambre y vas a querer comer. No creo que te quedes sin comer y sin cenar y mañana igual y pasado igual. Lo vas a hacer porque comes, tu cuerpo necesita comida. Pero si no acostumbras a tu espíritu a alimentarse de la palabra de Dios, no vas a sentir hambre de Dios. Y vas a dejar la Biblia enterrada. Y vas a seguir sin exponerte a la palabra de Dios, porque somos invitados como seres humanos, como personas, y particularmente si te dices creyente, ¿cómo es posible que no consideremos la palabra de Dios?
Ahora, nosotros durante mucho tiempo pues no la consideramos. En lo personal, yo años de mi vida no la consideré y por supuesto que estaba perdido en las tinieblas, en cosas horribles, vergonzosas. Pero Dios en su gracia me rescató y también lo quiere hacer contigo. Simplemente cuando oigas la palabra, dispón tu corazón para poner en práctica, con la ayuda de Dios, lo que estamos oyendo. De eso se trata la Escritura. La fe, dice la Biblia en Romanos 17, viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, no de otra cosa. Entonces este libro, mis amados, de Ruth, no menciona específicamente quién es el autor. Algunos estudiosos dicen que es el profeta Samuel, pero no están seguros. Pero seguramente sí es un autor cercano a ese tiempo. Y se dice que fue escrito después del libro de Jueces, una época oscura del pueblo de Israel, de las más oscuras de toda la tierra. Cada quien hacía lo que quería, cada quien hacía lo que le placía y no había ningún tipo de freno. El tema central, mis amados, es la provisión de Dios para redimirnos. La palabra redimir es que eres comprado por precio. El precio que tú cuestas y el precio que yo cuesto es la sangre que Cristo derramó en la cruz. Muchas veces y por años vemos a Cristo crucificado, lo vemos en imágenes así como sangrando o en películas, pero eso no lo entendemos. Pero cada vez que veas esas imágenes, recuerda que esa sangre fue derramada por ti para limpiarte y limpiarnos de todos nuestros pecados. Y no quiere decir que ya de ahí en adelante no vamos a pecar, pero por supuesto que al arrepentirnos, ser perdonados por Él y ser limpiados de nuestros pecados, viene una convicción diferente y el Espíritu Santo de Dios que nos sella, nos empieza a recordar todo lo que vamos oyendo y todo lo que vamos leyendo, y entonces empezamos a tener una dinámica diferente de vida como un creyente verdadero. Aquí, mis amados, el personaje de Booz, que lo vamos a ver en esta historia, es una figura del Redentor, es una figura anticipada a Cristo. Y Ruth, que es el personaje central, es una persona gentil, es decir, una persona no judía, porque el pacto de Dios original era con los judíos, pero a través de Abraham dijo que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Nosotros, tu familia y la mía, podemos alcanzar esa bendición, porque es el pacto que Dios estableció con Abraham. Entonces, por eso estamos aquí, mis amados, y por eso podemos entender muchas cosas que no entenderíamos. Este libro actualmente se lee en la fiesta de Pentecostés, una de las fiestas, de las 7 fiestas solemnes que celebran los judíos hasta el día de hoy. Y esto es leído. Y es la única fiesta, es la única celebración que se permite, escúchame bien, panes con levadura. Es decir, el pan que es puro, que es la palabra de Dios y la persona de Cristo, con la levadura, que somos aquellas personas que estábamos en las tinieblas y Dios nos rescata y nos lleva a su luz admirable. Personas contaminadas. Por eso dice la Biblia que un poco de levadura te echa a perder o te contamina toda la masa. Y bueno, no lo vamos a leer ahorita todo, lo vamos a ir leyendo versículo a versículo, pero como yo les decía, este libro de Ruth, cuando se escribió, que fue después de Jueces, uno de los tiempos más oscuros de la humanidad, más corruptos, parecidos quizás a lo que estamos viviendo hoy en día. Tiempos de corrupción, tiempos de progresismo, de doctrinas, están adoctrinando a nuestros hijos en las escuelas con muchas cosas que no tienen que ver nada con la familia, que quieren hacerles creer muchas cosas que no tienen que ver con Dios. Una época de absoluto desorden moral, espiritual
y social, como el día de hoy también. Y este libro es interesante porque no comienza con héroes, no menciona héroes, no empieza hablando de héroes, tampoco empieza hablando de milagros extraordinarios y visibles, ni de grandes batallas. Fíjate cómo empieza. Empieza con una familia golpeada por el dolor, por la aflicción y hasta la muerte. Esa familia puede ser la tuya y la mía, es una familia común y corriente, pero así empieza. Pero es un plan de redención. Esta familia nos va a empezar a contar la historia y empieza con hambre. Nos cuenta que ahí donde vivían en Belén, que quiere decir casa de pan, pues hubo hambre. Y no porque Dios se equivocó, sino Dios permite, porque muchas veces tenemos el pan y no lo aprovechamos. Y dice que ahí en el lugar de pan hubo hambre, por lo tanto también hubo exilio. Ellos salieron y encontraron muerte. Cuando tú te sales de la casa de pan, vas a encontrar muerte. Jesucristo dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que en mí permanece, habla de permanecer, lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podemos hacer. Palabras de Jesús. Separados de Cristo, nada podemos hacer. En Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y si no tienes hambre, pídele a Dios que te dé hambre por la palabra. Aquí está la manera de saciar tu sed. Y están todas las cosas justas que de manera individual como persona, seas hombre, seas mujer, seas un niño, seas una niña, seas un adulto, seas una persona veterano como su servidor de la tercera edad, eso no importa. Si eres joven o viejito, si eres mexicano, eres chino, eres ruso, o eres de Portugal, de donde sea, tú necesitas a Cristo. Tú necesitas pedirle a Dios que te dé esa hambre y sed de justicia. ¿De qué sirve que yo escuche lo que dice la Escritura? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Exprésale a Dios y dile: sacia mi hambre y ayúdame a vivir con la justicia que tú tienes para mi vida. Dios muchas veces, mis amados, así como en esta familia, escribe propósitos grandes y extraordinarios con situaciones o circunstancias dolorosas o de aflicción. El dolor y la aflicción a nadie nos gusta, pero Jesucristo dijo que en este mundo íbamos a recibir aflicción. Estamos en este mundo, un mundo contaminado, un mundo donde pues está el crimen organizado, donde no tenemos seguridad, donde ni siquiera podemos. Yo soy aquí de Jardines de San Mateo. Hace años con mi esposa, hace 30 años o más, nosotros 30 y tantos años caminábamos por todas las calles, no había ningún problema. Ahorita se te puede acercar un auto, se te puede acercar una moto, te puede sacar un arma, y si bien te va, te roban, pero también te puedes subir a una camioneta, te pueden secuestrar, te pueden pasar muchas cosas, porque lamentablemente los tiempos que estamos viviendo son terribles. Pero Dios en esos tiempos terribles, en tu vida o en la mía, Él puede escribir propósitos maravillosos y eternos para tu familia, porque si esos propósitos, si esos males que tiene tu familia no se revientan, no hay manera que salgan a la luz y que se puedan corregir. A veces son consecuencias de nuestras malas decisiones. A veces son consecuencias de el tener en poco la palabra de Dios, el venir, el saber y no hacer nada. Noemí interpreta o representa la amargura de una persona que, conociendo a Dios, cuando vivió esta aflicción y sus pensamientos no fueron renovados con la palabra, siguió amarga. De ser una mujer, Noemí significa placentera, deleitable, agradable.
de ser una persona placentera, una persona deleitable, una persona dulce, empieza a ser, a través de esa aflicción y no renovar sus pensamientos, llega la amargura. Y ahorita lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento. Ella simplemente ve la pérdida. ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos un momento de aflicción nos quedamos con esa pérdida? Porque hay cosas que cuestan, te costaron, tuviste una pérdida. Estabas de una manera y hay una pérdida. Y no solamente una pérdida, sino puede haber alguna ruina moral, espiritual o hasta económica o de salud. Y también, mis amados, después de esto puedes sentir un vacío. Si tú en ese momento y yo no renovamos nuestros pensamientos con la palabra de Dios, como dice la Escritura en Filipenses, nosotros podemos tener la mente de Cristo. Pero ¿cómo puedes tener la mente de Cristo si no conoces su voluntad? Y su voluntad está expresada en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos conocer su voluntad si no conocemos la Biblia? Pero en esos momentos complicados y difíciles, Dios está trabajando en algo mucho más profundo que tú y yo no alcanzamos a ver. Y en este caso, Él está preparando la redención. De los momentos más oscuros que se narran en el libro de Jueces, donde cada quien hacía lo que le parecía, sin importar que ofendiera a Dios, simplemente para complacerse, simplemente para satisfacerse temporalmente a sí mismo, Dios traza un plan a través de una familia. Tú no sabes a través de las circunstancias por las que estás pasando o las que pasaste, todas las cosas que Dios puede llegar a hacer. Él quiere quebrantarnos y a veces somos tan duros que tenemos que botar todo eso en lo que estamos enredados y no salimos de ello. Abre la Escritura, por favor, en el libro de Ruth, en el capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Está hablando de gobernaban los jueces, un tiempo oscuro. Hubo hambre en la tierra, esa tierra era Belén, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Él vivía en el lugar de bendición, donde había pan. El pan representa la palabra de Dios y representa la persona de Jesucristo. Él vivía ahí. Sin embargo, a través de la situación adversa, él toma decisiones rápidas, sin consultar a Dios, y se va de ese lugar. Y se va justamente a donde Dios no quería que se fuera, y se va a la tierra de Moab. Y se quedaron ahí, no solamente fue de pasada, se quedó ahí. Muchas personas de repente vuelven con los amigos, con los adúlteros, con los borrachos, con los que te ibas de parranda, con las amigas donde estaba el chisme de a peso, con todas esas cosas, con tus amigos de la preparatoria o de la universidad donde no hiciste cosas adecuadas, o los amigos de tu trabajo, donde practicaste un montón de cosas que no eran correctas delante de los ojos de Dios, y aparte se quedó ahí. Se fue a morar a los campos de Moab, y él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y él y su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí. Esto es normal, pero qué diferencia es que tú mueras en tu tierra que Dios tiene para ti, a que mueras en un lugar donde pues Dios sí habita, porque Dios está en todas partes, pero no fluye como puede fluir cuando tú y yo, con un corazón sincero, con buena conciencia y con plena certidumbre de fe, nos exponemos a la palabra, como dice Timoteo, el libro de Timoteo. Murió él, y Noemí se quedó con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres. Ya no estaba el papá,
ya no podía estorbar a sus hijos. Y entonces ellos no solamente están ahí, sino se casan con moabitas, con personas que no tienen ningún tipo de relación con Dios. El nombre de una era Orfa y la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, poquitos, ¿no? Imagínate, estando en un ambiente donde ni se alaba a Dios, ni se lee la palabra, ni hay lugares de reunión para escuchar la escritura como en aquel entonces. Y bueno, 10 años, y murieron también los dos hijos. Nos habla de Malón y Cuelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Se quedó viuda y sin hijos. Una tragedia, ciertamente una tragedia. Nos dice que hubo hambre en la tierra, que salieron de la casa de pan. Ahora no tienen pan, algo irónico, no es algo accidental. Estaban en la casa de pan que era Belén, de donde nació nuestro Salvador, Jesucristo de Belén. Y Elimelec sale con Moab. Humanamente puede ser una decisión lógica. Muchos de nosotros muchas veces sin consultar a Dios tomamos decisiones aparentemente lógicas. Pero aquella decisión, sin consultar a Dios, sin consultar las promesas, sin considerar que te estás yendo a un lugar donde la bendición de Dios no está ahí y la bendición de Dios realmente está en tu tierra, que es Belén, trae una cadena de pérdidas por no haber confiado, no haber orado, no haber pedido dirección. Y finalmente Elimelec muere y también sus hijos. Y Noemí se queda viuda. Los nombres muchas veces en la Biblia tienen una razón de ser y son proféticos también. El nombre de Elimelec significa mi Dios es rey, o Dios es mi rey, como tú quieras. Pero ese es el nombre, lo que significa. Pero frente a la presión de crisis, este varón busca una solución inmediata encima de la fidelidad de Dios y del pacto que Dios tiene con su pueblo. Dios tiene un pacto con sus hijos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bíblicamente, como dice la gente, todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto, bíblicamente no es cierto. Bíblicamente somos creación de Dios, somos criaturas de Dios. Nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios cuando nosotros nos arrepentimos porque reconocemos que somos pecadores, le pedimos perdón a Dios, Él nos limpia y paga el precio, gratuito. No nos cuesta nada lo que Él hizo en la cruz. Y por los méritos de Cristo en la cruz, nosotros podemos alcanzar salvación. Pero aquí este varón no considera la fidelidad de Dios como si no la conociera. Y muchos de nosotros, como si no conociéramos la fidelidad de Dios, empezamos a actuar de maneras distintas y se aleja de la casa de pan, donde habita el pan de vida, donde habita la palabra de Dios que descendió del cielo. Y como Lot, que es otro ejemplo de la Biblia, cuando se separa de Abraham, Lot era sobrino. Y los pastores de Abraham y de Lot tenían conflictos entre sí. Y entonces, para que no hubiera conflictos entre los pastores, habían enriquecido mucho, Abraham le dice a Lot, a ver, escoge a dónde quieres ir con tus pastores. Y dice la Escritura que Lot, viendo el Jordán y la fertilidad y la abundancia de esas tierras, Lot elige ir al Jordán, pero sus tiendas apuntaban o miraban justamente hacia Sodoma y hacia Gomorra, lugares de perdición, lugares de corrupción. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces en nuestros planes humanos, en nuestras ideas fantásticas, decidimos irnos y relacionarnos con gente que no tiene que ver absolutamente nada con Dios, en lugares y con personajes que no tienen que ver con Dios? Y ahí estamos, bien fieles, pensando que ahí nos vamos a hacer ricos, que nos va a ir muy bien, que vamos a hacer grandes negocios.
y nos va mal, como es el caso. Entonces, finalmente vemos que Lot, al final del día, quedó como si fuese prisionero en Sodoma y en Gomorra. Y dice que él sufría porque él había conocido las riquezas del reino y sufría en su corazón. Y Dios tuvo que rescatarlo a través de Abraham. Noemí, como yo les decía, es placentera. Ese nombre significa dulzura, es agradable, es deleitable, y seguramente esto impactó a sus nueras. Suegras, ¿cuántas suegras hay aquí? Levanten su mano. Con la conducta cristocéntrica impacten a sus nueras. Yo no sé si en otros países, pero aquí en México hay un pleito entre la nuera y la suegra y una competencia. Y las nueras, por supuesto, también honren a sus suegras. Esto no nada más es para las suegras. Las nueras tienen que hacer lo propio. ¿Cuántas nueras hay aquí? Levanten su mano. A ver. ¿Cuántas? Pues yo diría que todas, ¿no? Todas las que están casadas y las que están por casarse también. Entonces, la aflicción, mis amados, puede alterar la percepción del creyente si el creyente en el momento de la aflicción no renueva sus pensamientos, como dice Romanos 12:2, a través de la palabra de Dios. Cuando las cosas están al revés, cuando las circunstancias son difíciles, es momento de que tú y yo, a través de la palabra de Dios, renovemos nuestros pensamientos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Luego estamos con miedo, con temores, con cosas que ni siquiera van a pasar. Imaginamos de más, pensamos de más. Pero no regulamos nuestros pensamientos ni nuestro carácter como consecuencia con la palabra de Dios. El hombre, mis amados, cree que a través de estrategia, de movimiento, de prudencia humana, pero sin Dios, puede resolver sus problemas. Y estás en un grave error. Ninguno de nosotros podemos resolver los problemas de fondo o de raíz si Dios no interviene. Puedes sobrellevar la fiesta para que las cosas ahí estén en paz, pero las cosas en Cristo se resuelven desde el fondo y lo más profundo de tu corazón y de tu alma, donde están tus pensamientos, tus emociones y lo que sientes. Porque muchas veces es que yo siento que debo de hacer esto, y es que yo siento que mi esposo tiene que hacer esto otro, y siento que mi esposa tiene que hacer esto otro, y todos ponemos pretextos para no hacer nuestra parte. Déjate de esas tonterías, con todo respeto. Haz tu parte delante de los ojos de Dios. Tú fuiste creado y elegido para alabanza de su gloria. Para alabar a Dios, ¿cómo lo vas a alabar? Con tus actos, con tu vida, con tu ejemplo. Es un sacrificio vivo, tu vida es un sacrificio vivo. Obedecer o perdonar, por ejemplo, por poner algo así como más contextualizado, pues no es fácil. El que te hizo, ¿tú qué quieres? Que te la pague. ¿Qué quieres? Pues desquitarte, vengarte. Por supuesto, eso es humano. Esa es tu naturaleza y la mía. Pero Dios quiere que lo perdones de la misma manera en la que Él te perdonó. En el Salmo 127, versículo 1 y versículo 2 dice, si el Señor, fíjate muy bien, si el Señor no edifica tu casa, en vano trabajan los que le edifican, en vano. Le puedes echar todas las ganas. Dice la Biblia en el versículo 2, dice, es por demás que te vayas a trabajar y llegues, no, que te vayas de madrugada, te levantes de madrugada, mi ayuda idónea, te levantes de madrugada y llegues tarde de trabajar porque vas a comer pan de dolores. Así le eches todas las ganas, así tengas tu cuenta llena. Muchas cuentas llenas
están también llenas de divorcio, de división, de enojos, de pleitos. El dinero no lo resuelve todo. Teniendo sustento y abrigo, dice la Escritura, estemos con eso contentos. En Filipenses dice, fíate de todo tu corazón. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, los buenos y los malos, y Él enderezará tus veredas. Vemos que Malón, como veíamos, los nombres suelen ser proféticos en la Biblia, significa enfermo, debilitado o enfermizo. Así que si alguien escoge y va a quedar embarazada y quiere ponerle Malón a su hijo, eso es lo que dice, ¿eh? Porque muchas gentes buscan, dicen, hay un nombre bíblico y no conocen Escritura. Dicen, ay, Malón, pues suena medio, no tan malón, ¿verdad? Si es mi hijo ya no es tan malón y le pongo Malón. Bueno, significado, enfermo, debilitado y enfermizo. ¿Quieres ese nombre para tu hijo? Kelión, consumido, desfallecente, destructivo y con decaimiento. Ese es otro nombre. Quailión, y no es común. Dice, no quisiera un nombre. Ya no quiero ponerle Francisco porque le van a decir Pancho. O le van a decir Paco y está muy choteado. Quiero un nombre diferente. Bueno, está ahí. Quailión. Pero ve lo que dice. Ahora Moab habla de esta región, de este pueblo, y tiene una historia también. En Génesis 19:37 nos dice que Moab surgió de una relación incestuosa de Lot con una de sus hijas. Entonces, esto no puede tener bendición, porque Dios es un Dios de orden. Eran parientes lejanos de Israel. Sin embargo, se opusieron a ayudar al pueblo de Dios en el desierto y no les dieron ni agua. Inclusive contrataron a Balaam, un profeta, un falso profeta, para que los maldijera. Y lo pueden ver ahí en el libro de Números 22, del 1 al 6. Pero aquí, mis amados, aparece la mano providencial de Dios en medio del dolor. Y este dolor no se presenta como un caos sin sentido. Mis amados, la Biblia dice en Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Tú amas a Dios o dices que amas a Dios? Si tú realmente amas a Dios, no te preocupes. Las cosas más trágicas de tu vida, Dios las puede utilizar para redimirte, para transformarte, para llevarte a lugares donde a las grandes ligas, a servir a Dios, a tener un hogar hermoso, un matrimonio diferente, a compartir la palabra, a trabajar con los niños, a trabajar con los adolescentes, a que seas parte del staff de los que van a la convención que vimos aquí, donde los estudiantes presentan muchas cosas relacionadas con la Biblia, jovencitos compartiendo la palabra de Dios. Mis amados, Él nunca permite algo en tu vida si tú amas a Dios sin sentido. Siempre las cosas difíciles tendrán sentido. Siempre tendrán sentido. Y aquí el sentido era que Dios estaba empezando a obrar la redención. Dios, mis amados, va a derribar esas falsas seguridades. Tú tienes mucha seguridad y muchas garantías y a lo mejor tus prioridades no están ordenadas. A lo mejor tus pensamientos están totalmente desordenados y vienes a la iglesia, vienes a la congregación, hasta lees la Biblia. Pero ¿de qué sirve que vengas y escuches? ¿Y de qué sirve que leas la Biblia si no la pones en práctica? ¿De qué sirve? De nada. Eso es letra y la letra es muerta, pero el Espíritu de Dios es el que vivifica. Por eso Dios va a derribar todas esas seguridades humanas para darte la provisión correcta. Entiéndelo así, vívelo así, disfrútalo así. No busques salidas comunes de la crisis sin consultar a Dios y sin tomar en cuenta los filtros que Dios tiene
en la Escritura para que sepas tú y sepamos todos que la decisión que estamos tomando es la correcta, que está acorde con la voluntad de Dios. Esto es bueno, esto es malo. Esto es lo mejor que podemos hacer. No solamente es bueno, es buenísimo. Nos movemos, cambiamos, improvisamos y hasta negociamos, pero no nos preguntamos qué está haciendo Dios con nosotros. Nosotros queremos resolver así. Digo, todos queremos salir así de la tribulación, pero ¿sabes cuál es la clave? Flojito y cooperando con la voluntad de Dios para que salgas rápido. Porque si no entiendes, la Biblia dice que Él te hará entender. Y la Biblia también dice que horrenda cosas que hay en manos del Dios vivo. Así que no todo lo práctico, escúchame bien, es sabio. La Biblia a lo mejor te da otra situación. No es que lo más práctico, no, pues ya no quiero ver a mi suegra. ¿Y tu esposo o tu esposa? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo vas a partir? No es que ya no quiero ver a mi nuera. Ven tú cuando quieras a la casa, hijito. Aquí te voy a hacer los frijoles charros que te encantaban y te voy a hacer estas milanesas que eran pero no traigas a tu esposa. Tú y tus hijos son bienvenidos. ¿Cómo? ¿En Cristo podemos hacer eso? ¿Y cuántas cosas? Es un ejemplo, pero hay muchos. Y probablemente a tu mente el Señor traiga otros. No pretendas dividir. Hay personas, escúchame bien, tú eres de Cristo, ¿no? O eso dices. Y estás aquí porque supuestamente eres creyente. Por lo menos la mayoría. Pero lo que estás planeando o haciendo es divisorio. Recuerda que hay personas en tu familia, la familia de tu esposo o de tu esposa, que no conocen a Cristo. Que a lo mejor hablan hasta con groserías. Esas personas, mis amados, necesitan misericordia. La misma misericordia que tú recibiste. Y no te costó nada. La misericordia de Dios fue gratuita. ¿Y qué dice Dios? Da de gracia lo que recibiste de gracia. Así que por favor, no quiero escuchar de situaciones de este tipo. Siempre procura, a los ojos de la Escritura, poder relacionarte. Y las familias de ambos pueden estar juntas. Y no hay problemas. No es que en Navidad, y no es que en Año Nuevo, y no es que en mi cumpleaños, y no, es que cumplimos años en la misma fecha, y es que, no, vamos a tratar siempre, mis amados, de ser flexibles, de ser entendidos, de ser misericordiosos. Vamos a seguir leyendo el libro de Ruth, por favor, en el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras, ya después de que estaban muertos, ella quedó desamparada, Noemí desamparada, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Fíjate, ya aquí habla de un regreso. Regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová o el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Cuando tú estás lejos del Señor y estás en la tierra de los moabitas, que no agradan a Dios, y estás participando y te estás deleitando con todo lo que hacen, tú puedes llegar a oír que en este lugar se sigue compartiendo la palabra de Dios. Vuelve al lugar para que recibas pan, para que recibas bendición. Vuelve al lugar. Ella oyó y regresó. Salió pues del lugar donde había estado, o sea, 10 años, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, ella estaba amargada, ahorita lo vamos a ver: anden y vuélvanse cada una a la casa de su madre. El Señor haga con ustedes misericordia como la han hecho con mis muertos, con mi esposo y con mis hijos.
les concede el Señor que hallen descanso, cada una en casa de su marido. Y luego las besó, se me va la línea, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. ¿Por qué? Porque era dulce, porque era placentera, porque era deleitosa. Pero aquí en este momento, cuando está tomando esta determinación, ya estaba amargada. No renovó sus pensamientos en la aflicción y estaba amargada. Ciertamente iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: vuélvanse, hijas mías, ¿para qué vienen conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y diese a luz hijos, ¿van a esperarlos cuando sean grandes? O sea, un pensamiento absurdo y completamente humano, que no tiene que ver nada con los planes de Dios. ¿Se han de quedar sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, con mayor amargura tengo que ustedes. O sea, ella se declara que está tan amargada, más amargada que ellos. Murió mi esposo y murieron mis hijos, así que yo les gano. Como si fuera competencia, a ver el dolor de quién es más grande. Muchas veces así comparan: no, es que mi problema no nada que ver con el tuyo. No, si vieras mi situación, no, es que no la conoces de fondo. No, es que no conoces a mi esposa, Tú la conoces aquí, la ves sonriente, pero allá es una fiera. No me refiero a mi esposa, es una fiera. Y me rasguña, y me pega, y hace esto, y hace el otro. Mis amados, no te compares con otros. Dios tiene un plan personal para ti, para tu familia, para tu matrimonio, para tu persona, para tus hijos. Un plan personal. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que ustedes, pues la mano del Señor ha salido contra mí. Ella le echa la culpa a Dios. ¿Cuántas personas le echan la culpa a Dios cuando sufren tragedias? Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, y Ruth, la diferencia, se quedó con ella. Aquí vamos a aprender también. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo. Orfa se volvió a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Qué consejo tan bueno. Pues no, trabaja donde quieras. Oye, pero ahí las cosas están mal y tú te estás contaminando y cada vez las cosas están peor. No, pero gano mucho dinero, tengo mucho poder, tengo muchas personas a mi cargo. Mis amados, ningún trabajo es malo si tú en ese trabajo eres luz, porque te ha puesto como luz para que brilles en ese lugar y compartas la palabra de Dios con eso. Cualquier trabajo puede ser malísimo, pero tú lo vas a hacer malo si tú das cuerda a tu corazón, y que tu corazón, como dice la Biblia, es engañoso y es perverso. Y puedes hacer muchas cosas sin que se entere tu esposa o tu esposo, pero eso siempre estará mal. La suegra Noemí les pide que ellas regresen al lugar, siendo que ella va al lugar de pan, porque ella sí conoce, les está hablando con honestidad. No les está ofreciendo una vida fácil o cómoda. No hay futuro humano visible, eso es cierto. Está siendo sincera. Pero Noemí está hablando desde su amargura. Fíjate de dónde hablas. Cuando la gente habla desde su rencor, tú escúchala.
desde su corazón engañoso y perverso, desde lo que merece supuestamente, tú escuchas hablar a una persona así. Y le está tirando, siempre le va a estar tirando a otra, siempre se va a victimizar. Siempre es lo peor para esta persona. Orfa llora y la besa, pero se vuelve. Pero Ruth se queda, tiene una convicción. Escúchame bien, como Orfa, hay una clase de cercanía que parece compromiso. Hay una clase de personas que asisten a la congregación y parece que están comprometidas, pero cuando salen de aquí, a partir del lunes o del domingo en la tarde, se vuelven unas fieras. Sacan el cobre y son como son, sin ningún cambio, sin ninguna transformación. Pero aquí, mis amados, el Señor había visitado a su pueblo. Entonces, podemos abrir la escritura en Juan 6, versículos 28 y 19. Dice: entonces le dijo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Jesús hablando le respondió: esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Jesús mismo dice: crean en mí. A los fariseos les dijo: ¿a ustedes les parecen que en esta palabra hay palabras de vida eterna? Pues esa palabra hablan de que yo soy el Mesías, de que yo soy el Salvador, de que yo soy el Redentor de este mundo. Eso les dijo Jesús a los conocedores de la ley del tiempo de Jesús, a los religiosos de su tiempo. Y en el mismo Juan 6, nada más versículos 32 al 35, Jesús les dijo: de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo. Acuérdense que cuando estaba el pueblo de Israel descendía pan del cielo, el maná. Pero no les dio Moisés el pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. No es un pan nada más que te alimenta, sino que te da vida, te ayuda a vivir como Cristo quiere que vivas. Le dijo: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, fíjate muy bien, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Busque ese pan. Se llama Cristo, se llama Jesús. Esta es la declaración clave, mis amados, del Evangelio. Cristo te puede dar muchísimo más allá del pan físico. No hay un nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Es el único nombre a través del cual podemos tener salvación. La vuelta a Belén no era un cambio geográfico, mis amados, es una prueba espiritual de obediencia. Cuando vuelves y abres la Escritura, simplemente estás obedeciendo, estás haciendo lo que siempre debíamos haber hecho y no lo hicimos. La fe genuina siempre, mis amados, no se va a probar con la emoción del momento, sino con la perseverancia que te cuesta y me cuesta para seguir a Cristo. A veces cuesta, pero no quieres seguirlo, no quieres perdonar. La Biblia dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino, el hombre malo su camino, y el hombre inicuo, el hombre necio, sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. La emoción momentánea, mis amados, no es fe verdadera. Muchos pueden hasta llorar. Puede parecer una entrega de compromiso, puedes tener hasta lágrimas, pero eso no significa que esa persona tenga un sometimiento a Cristo y a su palabra. Puedes no llorar y someterte a Cristo y a su palabra, tú eliges. Orfa sintió afecto, apreciaba a su suegra, pero no tuvo una conversión genuina en su corazón. Hay personas, mis amados, que se van a conmover, van a llorar, se van a entusiasmar, van a hablar bonito de Dios,
Pero cuando se trata de seguir a Dios y dejar sus cosas, lo ven como pérdida. Eso tiene un costo, le implica renunciar a muchas cosas, entonces ya no quieren. Orfa, por supuesto que no odiaba a Noemí, por supuesto que la amaba, la admiraba, pero amaba más su tierra, a sus dioses. El dios Quemos, que era el dios de los moabitas, fíjate lo que aceptaba: sacrificios de niños. Y ella volvió ahí. Y muchas veces nosotros cuando votamos, no me quiero meter en política, tú vota por aquellas, no votas por ningún partido, vota por aquellas personas que tienen una ideología similar a la Escritura. Nada más. Que vaya acorde con la Escritura. Digo, todo mundo va a tener diferencias, pero hay unas que tienen diferencias diametrales. Terminando, vamos a leer los últimos versículos de Ruth, del 16 al 22. Pero antes de esto, nada más quiero decirte algo. No ames al mundo como Orfa, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Escúchalo, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué más claro o así? ¿Puede ser más claro esto? No provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, son las citas que acabo de leer. Terminamos con esto. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde yo quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí serás sepultada, allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, se quedó sin palabras, no dijo más. Eso es convicción. Cuando una persona te ve con convicción, no va a decir más. Tú tienes una convicción o no la tienes por Cristo. Esta es una de las confesiones más hermosas que podemos encontrar en toda la Escritura. Ella decide acompañar a sus suegras, a su suegra, no a sus suegras, no plural, es una. Renuncia a Moab, renuncia a sus dioses falsos, a su antigua vida, y abraza la esperanza que hay en Cristo y en el pueblo de Israel. No es una fe barata, le está costando, está renunciando a todo. Ahí estaba su familia inclusive. No hay ventajas visibles, no hay algo que sea seducido, no hay bienes terrenales. Es una confianza simplemente en la palabra. La conversión verdadera, fíjate muy bien, la conversión verdadera es un cambio de lealtad. ¿A qué le eres leal? ¿A las cosas del mundo o a las cosas de Dios? Pónganme atención. ¿De qué son tus conversaciones? ¿Hablas de la palabra de Dios o hablas todo el tiempo de las cosas que tú estás obteniendo en tu trabajo? Jactándote de todo lo que haces y eres capaz de hacer. Pues qué bueno que lo logres, pero es porque Dios te está bendiciendo. Entonces habla de Dios y habla del que te bendice, y dale la gloria al Señor, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Mis amados, aquí vemos a una persona que realmente se está rindiendo, que realmente está depositando toda su confianza en el Señor. Porque la gracia de Dios, mis amados, va a arrancar todo
tu mundo antiguo, todo eso que te gobernaba y reinaba en ti y no te permitía hacer muchas cosas para el Señor. Esto es una conversión genuina en este pasaje. Ruth era una moabita, una persona que era gentil, no era judía. Sin embargo, Dios la rescata de las tinieblas de ahí de Moab y la lleva a su luz admirable. Eso mismo puede pasar con nosotros, porque aquí no hay judíos. Aquí tengo a mi amigo que es libanés. Su esposita Mirla, ella no me acuerdo si es libanesa también, pero el libanés es él. Pero no hay judíos. No hay judíos. Y finalmente, aún los judíos necesitan arrepentirse, aún los judíos necesitan recibir a Cristo. Ellos se basan en el Antiguo Testamento, pero están desechando lo más maravilloso de la Escritura, los evangelios y el resto de los libros que hablan de la salvación genuina de Dios para su pueblo. La fe bíblica, mis amados, no es simpatía con Dios, es redención, es que tú te rindas a Cristo, te rindas a su palabra. Muchos quieren a Cristo como ayuda, pero no lo quieren como Señor. Ya estamos por terminar. Quieren un consuelo de Dios en la aflicción, pero no quieren rendirse a aquel que los puede rescatar y consolar en esa aflicción. Quieren la bendición de Dios, pero no quieren convertirse a Cristo, no quieren exponerse a la palabra. Ruth es testiga de cómo este engaño que tuvo durante mucho tiempo fue destruido. Yo puedo decir que soy testigo de que todo el engaño que me gobernó en años pasados, en cosas horribles, vergonzosas y terribles, fui engañado. Me equivoqué, pero Dios me transformó. No fui yo, Dios me transformó. Anduvieron pues ellas dos que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llames Noemí, sino llámame Mara. Seguía amargada cuando llegó a Belén, porque en grande amargura, fíjate a quién le echa la culpa, me ha puesto el Todopoderoso. La gente que le echa la culpa a Dios cuando le va mal. Yo me fui llena, sabía que en Belén estaba llena, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías. Fíjate cómo no vemos muchas veces lo que Dios está haciendo. ¿Por qué me llamas Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Atribuye toda su situación adversa culpando a Dios. Así volvió Noemí. Y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén. Pero fíjense qué momento, en el momento de la siega de la cebada. Mis amados, podemos reconocer que efectivamente Noemí sufrió muchísimo. Imagínate su situación, se queda viuda, muere su esposo y es testiga de la muerte de sus dos hijos. Es un dolor terrible, eso es innegable. Pero finalmente, por lo que ella conocía, vuelve a su pueblo, amargada. La historia no nos cuenta más, pero toda la historia lo que nos cuenta es que ella su postura es desde la amargura, su diagnóstico es desde el dolor, no desde la redención, porque ella no la veía, ella nada más veía su dolor. Pero ella vuelve en el tiempo de la cegada. Y ella habla que regresa vacía, que salió llena, pero que regresa vacía. No, regresa con una nuera llena del Espíritu Santo de Dios. Una nuera que renunció a los moabitas, a sus costumbres, a sus dioses que permitían el sacrificio de niños y cosas horribles que no tienen que ver absolutamente nada con Dios. Volvió al pueblo de Dios. Y esta percepción, mis amados, desde la aflicción siempre va a ser vacía. Desde la amargura, desde el dolor, siempre
va a estar mal. Pero Dios, si tú eres un hijo que lo amas o una hija que lo amas, Él está preparando provisión. Él, todo su proyecto en medio de tu dolor, si tú amas a Dios en medio de tu aflicción, es para redención. Es porque tú eres parte de ese linaje mesiánico. Y tú puedes interpretar tu propia historia desde el dolor o desde la bendición de Dios, que no es confiable, por supuesto, desde el dolor. Desde el dolor va a ser algo efímero, va a ser algo igual, temporal. Es que me está yendo muy bien, es que aquí todos me reconocen, es que aquí conozco mejores personas que la que es mi esposa. Ellas sí me entienden, mi esposa no me entiende. Mi esposa es esto. Y lo mismo la mujer, compara a su esposo con otras personas, y esto, mis amados, simplemente es engaño y es muerte. De verdad, todo lo que Dios ha trazado en tu vida, abrázalo, rodéalo de la Escritura, rodéalo con la ayuda de Dios de obediencia, sometiéndote a este libro maravilloso. Noemí se estaba basando nada más en lo que podía ver, pero Dios nunca pierde el control de tu caso. La Biblia dice que Él es tu abogado, nunca ha perdido un caso. No hay un asunto que no esté en sus manos, que no esté en su control. No un asunto, no hay nada, porque no hay nada imposible para Dios. Ese vacío que tú sientes puede ser el propósito más grande que Dios haya generado en tu vida, y es lo único que te va a llevar a Cristo. Y Dios, en silencio, aunque tú no lo veas, puede estar preparando la mayor redención para tu vida y para la de tu familia. Ese sigue siendo el obrar de Dios hasta el día de hoy. Vamos a orar.